Buenas noches, estimados compañeros, magíster. El grupo número 4, conformado por la señorita España, Guayichico y Flores, realizará un pequeño análisis del sistema educativo en el Ecuador, la situación actual en la educación del Ecuador. En el presente trabajo busca describir la situación actual en el Ecuador, tomando en cuenta que la educación en nuestro país ha pasado por una serie de cambios en la estructura del sistema educativo, con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza para lograr un correcto desarrollo del estudiando e incluso social. El proceso de cambio que se realizó en el año 2005 logra una transformación fundamental en la educación, convirtiéndola en gratuita, una estructura del sistema ecuatoriano de calidad, junto al ajuste curricular implementado por el MIDEL, estándares de calidad educativa, la infraestructura. A pesar de estos cambios, hoy en la actualidad no se ha evidenciado potenciar una verdadera conexión de las mallas curriculares, ni el anclaje de los aprendizajes y saberes para esto se torne auténtico aprendizaje significativo. Se debe tomar en cuenta la importancia que genera el trabajo conjunto de la comunicación educativa para lograr una educación de calidad. La educación en la actualidad tiene grandes desafíos, sean económicos, pedagógicos, cumplimientos en la reforma de la política pública, el avance tecnológico, diversidad cultural, personal docente, costumbres y tradiciones. La educación es el único instrumento que hará verdaderamente libres. Un gusto saludarlos. El sistema educativo en el Ecuador ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas por la aplicación progresiva de un modelo regulatorio orientado en la concepción de un sistema educativo que busca conseguir la igualdad y la inclusión social con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y aumentar la equidad en el acceso a la misma del sistema educativo ecuatoriano. La educación ha tenido grandes cambios en los siguientes puntos. La educación básica en el Ecuador abarca 10 años divididos en educación inicial, preescolar, educación general básica, primaria y secundaria, inferior, y bachillerato general unificado, lo que es secundaria superior. La educación básica es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas. El Ecuador cuenta con varias instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. En cuanto a las reformas educativas, en los últimos años, el Ecuador ha implementado varias reformas educativas para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Esas reformas incluyen cambios en los planes de estudio, la capacitación docente, infraestructura escolar y la evaluación de desempeño estudiantil y docente. También se han implementado cambios en la educación intercultural bilingüe. El Ecuador reconoce la diversidad cultural y lingüística de su población y promueve la educación intercultural bilingüe para comunidades indígenas y afroecuatorianas. Se han establecido programas y políticas para preservar y promover las lenguas y culturas ancestrales. En esto es un claro ejemplo las escuelas interculturales bilingües, al menos acá en la Amazonía, por lo general, la mayoría de las escuelas les obligan a los estudiantes a aprender lo que es el quichua. También ha implementado reformas en lo que es la tecnología en educación. El gobierno ecuatoriano ha apostado por la integración de la tecnología en la educación con iniciativas como la entrega de computadoras portátiles a estudiantes y la implementación de aulas digitales. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo un desafío, especialmente en áreas rurales y marginales. El sistema educativo ecuatoriano ha experimentado cambios significativos en los últimos años, con un enfoque en mejorar la calidad y la equidad de la educación. Sin embargo, aún quedan desafíos por superar para garantizar una educación de calidad para todos los ecuatorianos. Ecuador mejoró su sistema educativo en los últimos 7 años. Uno, la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. Esto quiere decir que las decisiones acertadas en la materia de políticas económicas y sociales y productivas han creado el ambiente para que el Ecuador logre un importante salto cualitativo en la educación del país. Dos, crecimiento económico sostenido y equitativo. La CEPAL ha declarado que este año que Ecuador es uno de los países con el crecimiento económico más rápido y justo de los últimos años. Es decir, que Ecuador es el país que ha reducido la desigualdad en América Latina, trabajando arduamente para construir una sociedad justa que permita ampliar la cobertura educativa. Tres, reducción de la pobreza. Esto quiere decir que cuando más se reduce la pobreza, mejora la calidad de vida porque se satisface las necesidades básicas, logran que el estudiante coman mejor, mejoran su capacidad en las aulas y su retención también. Como punto número 4 tenemos cerrar la brecha en el proceso de la educación. Esto quiere decir que eliminamos el llamado aporte voluntario de $25 para permitir el ingreso de muchos niños y niñas al sistema educativo. Mejoramos los programas de alimentación escolar, los libros de texto escolares y el desarrollo del plan Hilando.
Como punto 5, que en el 2007 no había un sistema educativo como este, que en la actualidad había sido secuestrado. El Ministerio de Educación se hace responsable sobre la gestión del sistema y garantiza el derecho de los ecuatorianos en la educación y en la educación permanente. En conclusión, son varios los desafíos a los que se enfrenta la educación en el Ecuador y en la actualidad se ven enfocados varios logros representativos en cuanto a disposición y espacios para la mejora educativa. Es indispensable mantener la labor para fomentar una educación de calidad, excelencia e inclusión para todos los estudiantes, concluyendo en varios aspectos importantes como la equidad. Se exponen programas acerca de la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes, para impedir que se siga presenciando diferenciaciones entre comunidades indígenas, afrodescendientes o personas de bajos recursos económicos, incluso en grupos de ciertas poblaciones. La calidad. Es importante comprometerse en temas de formación docente, recursos pedagógicos e infraestructura para respaldar una educación de calidad, incorporando proyectos y políticas para el avance en la educación. La oportunidad. La educación debe ser relacionada y adecuada a la realidad del país y sus necesidades. Se requiere una importante conexión entre la educación y el mundo laboral, utilizando currículos flexibles para una generación educativa técnica y tecnológica. Y por último, lo más importante, la resolución sobre la cobertura educativa, permitiendo que los niños y jóvenes reciban clases. Es lo más destacado en la actualidad. Cada vez es más frecuente las manifestaciones de una educación estimuladora que nos enseña a pensar, cuestionar, indagar y construir una nueva forma de entender la realidad. Eh, Compañera Jocelyn, una pregunta. ¿Cree usted que la educación ha mejorado considerablemente en la actualidad? Sí, la educación ha mejorado actualmente. Como podemos ver, ahora la educación es gratuita, ya no tienen los padres de familia ya no tienen ese gasto de que tienen que aportar con un valor mensualmente para que sus hijos puedan ingresar a clases. Ahora la educación es gratuita para cada uno de los integrantes de la familia, para cada uno de los ecuatorianos. Compañera Guayichico, una pregunta. Usted, como docente que se está preparando, ¿cómo podemos hacer un cambio significativo en nuestro sistema educativo? Creo que lo más importante para poder hablar en el sistema educativo sería la equidad, en donde nosotros podemos exponer programas de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, sin presenciar lo que es las diferenciaciones entre comunidades indígenas o personas de bajos recursos económicos. Ese creo que sería un ámbito muy importante para hablar en el aspecto de lo educativo. Señorita Estefanía, ¿considera usted que el sistema educativo debe mejorar en el ámbito económico o en el... Yo Yo creo que sí. Como quien dice, sin dinero no hacemos nada. No, mentira. No, realmente creo que mejorar el ámbito económico no lo llamo en un aporte de dinero, sino en mejorar lo que son las infraestructuras que tenemos actualmente en nuestras escuelas rurales, más que todo. Dar más apoyo en el sistema, no solo dando, no sé, llenándonos de profesores en aulas, sino más bien equipando a nuestros unidades educativas, dándoles salas de cómputo, dándoles, podríamos decir, canchas, arreglando todo ese tipo de situaciones que se ven realmente cuando usted va a una escuela rural, pues a veces no hay el mantenimiento adecuado que se les da para que tengan los alumnos una educación digna y de calidad. Yo creería que sí deberíamos mejorar el ámbito económico. Bueno, en este caso también podríamos decir que se debería invertir en capacitar a cada uno de los docentes, porque el claro ejemplo es que en un momento de pandemia los docentes no estaban preparados tecnológicamente para asumir esto. Sí, estoy de acuerdo con eso también. Como docentes, ¿cómo cree usted que podemos hacer un cambio significativo en el ¿Sería? sistema? Ya, como docentes, ¿cómo creo yo que podríamos ser? Como docentes, creo que primero que todo, educarnos.
educarnos porque cada curso, cada alumno que viene con otras ideologías, son niños nuevos, a veces no sabemos más que todo cómo implementar el sistema de las necesidades especiales en una aula. Entonces yo creo que como docentes, uno de los cambios es saber educarnos, ¿no? Para saber cómo nosotros interpretar ese tipo de situaciones, dar seguimiento a ese tipo, no solo al niño, sino al familiar, que tengan un círculo, yo creo que eso, educarnos sería la mejor respuesta en este caso, ¿no? Yo creo que este ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la atención y les esperamos en una próxima intervención sobre lo que es el sistema educativo en nuestro país, más que todo con las dificultades y con los avances que se van realizando a lo largo del tiempo, de los años y más que todo, edúquese, es lo más importante. Muchas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias.